¿Qué tal, compañeros? Vamos a hablar de ciencias naturales. Es el tema 2, puesto que el 1 fue matemáticas. El subtema 2.1 es química. Y el primer subtema, propiedades de la materia. Recordemos que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que existe, ¿no? Y esto nos incluye. Por otro lado, una propiedad es una característica, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hice un mapa conceptual muy rápido, muy escueto, puesto que la teoría ustedes ya la tienen en las diapositivas. Yo aquí voy a hacer un resumen rápido, ¿sí? Entonces, propiedades de la materia. En primer lugar tenemos las extrínsecas. ¿Cuáles son estas propiedades? Van a ser aquellas en las que nos importa el tamaño o la cantidad de sustancia, la cantidad de la muestra que tengamos. O sea, la medida de estas propiedades va a depender de la masa, de la cantidad de sustancia. O sea, si tiene más masa, por ejemplo, aquí tenemos algunas, que son el peso, la inercia, el calor o la energía interna que posee un cuerpo, son algunas, ¿no? Aquí está las extrínsecas importa la masa. Es decir, la medida de estas dependen directamente de la masa. Por ejemplo, un objeto que tenga más masa, pues evidentemente va a ser más atraído a la Tierra, es decir, va a tener más peso. ¿Sí? Un cuerpo que tiene menos masa, pues va a poseer menos peso. ¿Sí? Recuerden que masa y peso no es lo mismo. La masa es de qué tanto está hecho una cosa. El peso es con qué fuerza está pegado al suelo, por así decirlo. ¿De acuerdo? La inercia nos habla la segunda ley de Newton de la inercia, y que también un cuerpo que tiene más masa pues va a poseer más inercia. Recuerden que la inercia es la capacidad que tienen los cuerpos para mantener el estado ya sea de reposo o de movimiento en el que se encuentran, ¿no? Si un cuerpo está en movimiento, va a querer seguir estar en movimiento, ¿sí? Igual, si está en reposo, va a tender a estar en reposo, ¿sí? Entonces un cuerpo con menos masa pues es más fácil moverlo, puesto que tiene menos inercia. O si está en reposo, como dije, es más fácil moverlo, o si está en movimiento es más fácil detenerlo. Un cuerpo con más masa pues va a poseer más inercia. Imagínense un tráiler, si está en movimiento es mucho más difícil detenerlo, y si está en reposo es mucho más difícil moverlo, ¿de acuerdo? El calor o la energía interna, ¿sí?, que almacena un cuerpo, pues también depende de la masa, puesto que un cuerpo que tiene más masa, más calor puede almacenar, y viceversa, ¿sí? Entonces, nuevamente, las propiedades extrínsecas son aquellas en las que nos importa la masa, dependen de la masa, ¿sí? Las intrínsecas, en opuesto sensu, las intrínsecas son aquellas que no dependen de la masa, no va a importar la masa, son independientes de ella. Por ejemplo, la temperatura, que es el nivel térmico de una sustancia, nos va a indicar qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo. Esta no depende de la masa, puesto que no importa si yo tengo, por ejemplo, un vaso con agua, una cubeta con agua, ¿sí? Yo puedo medir sus temperaturas y no necesito su masa. Supongamos que las dos se encuentran a 30 grados centígrados, ¿sí? Pues el termómetro va a marcar 30 grados centígrados y no se va a alterar si hay más masa o menos masa, ¿sí? La densidad, que es la relación que tiene la masa con el volumen de un cuerpo, o sea, de qué tanto está hecho un cuerpo y qué espacio ocupa. Esa es la densidad, la masa entre el volumen. Es una propiedad también intensiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que la densidad menciona a la masa, regreso al ejemplo de la cubeta con agua y del vaso con agua. Yo podría decirles a ver cuál tiene más densidad. Pues la respuesta es que ninguna, las dos tienen la misma densidad, puesto que las dos son agua. O sea, la sustancia siempre va a tener la misma densidad. Y el volumen que es el espacio que ocupa un cuerpo, también se le conoce como extensión, ¿de acuerdo? El volumen muchas veces lo confunden con la masa, ¿sí? Pero les pongo el ejemplo. Una hoja de papel completamente plana tiene una masa y por supuesto un volumen. Si tú esa hoja de papel la enrollas, la haces bolita, ocupa otro volumen, pero sigue teniendo la misma masa. Entonces, por eso son independientes de la masa estas propiedades, son las intrínsecas, ¿de acuerdo? Por otro lado, las generales también conocidas como universales, pues el nombre lo dice, son aquellas que las poseen todas las sustancias, absolutamente todas las sustancias las tienen. Si tú quisieras distinguir una sustancia de otras por medio de estas propiedades, pues no vas a poder. Imagínate que tenemos 1 kilogramo de oro y 1 kilogramo de algodón,
y que no podemos ver cuál es el algodón y cuál es el oro. Simplemente nos dicen que tenemos 1 kilogramo de 2 sustancias. Pues así, si tú las quisieras distinguir, pues no podrías, ¿no? Porque son características que todos tienen, como por ejemplo la masa, ¿no? Que repito, es la cantidad de materia que posee un cuerpo, la forma en que yo puedo contar o cuantificar la materia. Todo lo que existe va a tener masa, puesto que está hecho de materia, ¿sí? Asimismo va a tener peso, que como dije es la fuerza con la que un cuerpo se ha traído al centro de la Tierra. ¿Sí? Todos los objetos que están aquí en la Tierra van a tener peso. Porosidad. Recuerda que todas las sustancias están hechas por partículas, y esas partículas pueden dejar huecos, y esos huecos se les llama poros. Hay sustancias muy porosas o poco porosas. Elasticidad, que recuerda que es la capacidad que tiene un cuerpo de que cuando tú le aplicas una fuerza, ésta se estire o cambie su forma, pero cuando dejas de aplicarle esa fuerza, regresa a su forma original, ¿sí? Impenetrabilidad. Esta propiedad viene del principio de que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿sí? Es la capacidad que tiene un cuerpo para resistirse a que otro lo atraviese. Divisibilidad, la capacidad para fragmentarse, para hacerse en pedazos más pequeños. Temperatura, ya mencioné que es. Volumen, ¿sí? Entonces son algunas de las propiedades generales, es decir, que todas las sustancias las poseen. Por otro lado tenemos las particulares, y estas son específicas de los sólidos, nada más la tienen los sólidos. ¿Cuáles son? La dureza, ¿sí? Recuerda que la dureza es la resistencia al corte o a ser rayados. Por ejemplo, yo puedo rayar una tabla de madera con un pedazo de vidrio, porque el vidrio es más duro que la madera, ¿no? Otro dato es que el diamante es el material más duro hasta ahora descubierto. Tenemos la maleabilidad, que es una característica de los metales, que es la capacidad que tienen para cambiar su forma sin romperse o fracturarse, como por ejemplo el plomo. Fragilidad, estos son conceptos muy similares, maleabilidad y fragilidad. Fíjate otra vez, la maleabilidad es cambiar su forma sin romperse, la fragilidad es romperse sin cambiar su forma, ¿sí? Capacidad que tienen los cuerpos para romperse sin cambiar su forma. Tenacidad, la tenacidad es la resistencia a cambiar la forma, a la deformidad. Por ejemplo, tú le puedes pegar muy fuerte a la cabeza de un martillo y esta cabeza del martillo sigue siendo de la misma forma porque es muy tenaz. La ductibilidad, o también conocida como ductilidad, va a ser la capacidad para hacer hilos, alambres, ¿no? Es la responsable de que podamos hacer joyas con oro, o los cables, los alambres donde fluye la electricidad. Eso es por la ductibilidad. Finalmente tenemos las propiedades específicas, y ojo que se pueden confundir particulares con específicas, pero las específicas sí nos van a poder ayudar a distinguir unas sustancias de otras, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podría distinguir el agua del alcohol o el agua del aceite? Pues porque tiene propiedades específicas. Entonces miren, distinguen sustancias de otras. ¿Cuáles son? Bueno, pues primero el brillo que es la capacidad que tienen los cuerpos para reflejar la luz en su superficie. Punto de ebullición, que es la temperatura en la que comienza a hervir, la que comienza a evaporarse. En el caso del agua a nivel del mar es de 100 grados centígrados. Punto de fusión, que es la temperatura en la que un sólido se empieza a convertir en líquido, se empieza a derretir o a fundir. En el caso del agua, a nivel del mar igual, es de 0 grados centígrados. Tenemos la capilaridad. Esta propiedad varía según los líquidos de los que se trate. La capilaridad es la capacidad que tiene un líquido para subir por tubos pequeñitos, como el tubo donde sube y baja el mercurio en el termómetro, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú colocas un popote en una de tus bebidas, ves que la bebida tiende a subir un poco más del nivel de la bebida. Eso es por la capilaridad. Tenemos la tensión superficial, también característica de los fluidos. Tú seguramente la conociste cuando te aventaste de panzazo a la alberca. Es como si te aventaras contra una pared, ¿sí? Porque eso es, la tensión es una fuerza que se almacena en la superficie, como si fuera una película, una membrana en la superficie del agua. De hecho, se define como la capacidad que tienen los líquidos para evitar expandirse.
Es decir, gracias a la tensión superficial, los líquidos del agua puede formar charcos o puede formar gotas completamente esféricas. Esa característica lo ocupan algunos insectos para caminar sobre la superficie. De la tensión superficial. Tenemos la densidad, que ya dijimos que es la relación de la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. El peso específico, miren, estos conceptos son muy similares. El primero involucra a la masa y el segundo pues es a esa fuerza con la que es atraído al suelo, ¿no? Entonces son muy similares, solo que una es masa y otra es peso. Viscosidad, nosotros podemos distinguir por ejemplo el agua de la miel es mucho más viscosa, puesto que es la resistencia que tienen los líquidos a fluir, ¿no? Por ejemplo, cuando la catsup ya le queda pues muy poquita, al ser viscosa tenemos que batallar, ¿no? Conductibilidad, hay algunas sustancias que pueden permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ellos y otros que no. ¿Sí? Entonces este es el mapa rápido, por así decirlo, de las propiedades de la materia.